No es lo mismo seguir a Jesús de lejos que caminar con Él. Absolutamente no lo es. Podemos decir tantas cosas nosotros y asegurar que estamos con el Señor, pero no es lo mismo. Y hoy vamos a recibir esta enseñanza que les aseguro que hará su fe más fuerte. Les aseguro que sus pies estarán más plantados sobre la roca que es Cristo Jesús, cuando aprendamos a caminar con Jesús. Todo lo vamos a aprender mediante una hermosa historia. Se las voy a comenzar a apañar un poquito y luego vamos a la escritura. Era el tercer día después de la crucifixión de Jesús. El tercer día después, que viene siendo el primer día de la semana. Había incertidumbre en el ambiente de Jerusalén. Había un poco de temor, había miedo, había inseguridad, había desconfianza entre muchos de los que seguían a Jesús. Quiero que entren ustedes en la historia. Imaginen esto, que el líder que había levantado este movimiento, que era nuestro Señor Jesucristo, había sido brutalmente castigado y ejecutado, crucificado frente a todos sus seguidores. Pedro negó a Jesús porque tenía temor de seguir la misma suerte. Aquel que había dicho una noche anterior, yo por ti hasta la muerte, Señor, ahora lo estaba negando. Todos sus discípulos, como dice la Escritura, se dispersaron. Es que, como le dijo Satanás al Señor cuando planeaba tentar a Job, piel por piel dará el hombre por su vida. No es lo mismo decir estamos con el Señor que cuando estamos frente a una situación que pone en riesgo nuestras vidas o nuestra seguridad. Aquí tienen a estos discípulos y a este montón de seguidores. Imagínense cuántos seguidores no habría tenido Jesús aquel día. ¿Recuerdan cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿A cuántas personas dicen que alimentó ahí? Hermanos, 5,000. Imagínense cuántos seguidores habría tenido el Señor en estos momentos. Sin embargo, se quedó solo, completamente solo. Esta incertidumbre estaba acaparando a toda la gente en estos tiempos. Nadie quería decir, yo anduve con Él, yo le seguí. Había mucho temor, mucha inseguridad y un montón de preguntas, un montón de cuestiones. Las mismas cuestiones que nos hacemos los cristianos cuando nos encontramos en momentos en donde no tenemos una explicación. Se supone que era el Mesías, se supone que era el Señor. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y a través de una historia en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12, vamos a ir aprendiendo lo que el Señor quería transmitir a los discípulos y cómo es que vamos a aprender a caminar con Jesús en vez de seguirlo de lejos. Así es que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1, y vamos a leer hasta el 12. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, quiero que pongan atención a cada una de estas cosas. Ellas se preguntaban qué habría pasado. Cuando ellas estaban preguntando eso, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes y ellas, asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego, volviendo a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Vamos a apañar un poquito esta historia. Vamos a ver diferentes aspectos aquí. Uno de ellos que me llama la atención y hice notoria esa frase, por eso les dije, pongamos atención a lo que dice. Ellas se preguntaban,
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No se han hecho ustedes una pregunta semejante? ¿Qué fue lo que pasó? Noten esto. Estas personas que fueron ahí, estas mujeres, eran seguidoras de Jesús. Caminaron con Él, escucharon sus promesas. ¿Cuándo fueron? A ver si están poniendo atención. ¿Cuándo fueron a visitar la tumba de Jesús? ¿Cuándo dijo Jesús que iba a resucitar? Cuando leímos la escritura, dice aquí que comenzamos leyendo que dice que las mujeres llevaban ¿qué? Especies aromáticas. Llevaban vendas. ¿Saben a qué iban? Iban a perfumar el cuerpo del Señor. Era una costumbre embalsamarlo, a perfumarlo. O sea que en ellas no estaba en planes de en ellas ver al Señor resucitado. El Señor se cansó de decirles que iba a resucitar el tercer día y ahora ellas van a ungir el cuerpo, a envolverlo nuevamente, a perfumarlo. Quiere decir esto, que puedes estar siguiendo a Jesús, escuchando lo que Él dice que va a hacer, pero sin creerlo. A muchos nos puede suceder esto en la iglesia. Muchos de nosotros podemos estar viniendo aquí, escuchando las promesas de Jesús, pero sin creerlo en su interior. Y así como viene, de la misma manera se va. Eso es exactamente lo que estaban haciendo estas mujeres. Se supone que hoy debía haber resucitado, pero ahora estamos aquí, en la tumba, porque igual a lo mejor no. Es que la seguridad de los cristianos, la seguridad que los cristianos debemos de tener, es de que las promesas de Dios se van a cumplir y se tienen que cumplir. ¿No es así? Por si fuera poco, los ángeles que se aparecieron ahí, ellos mismos hasta les dijeron, ustedes leyeron aquí la escritura, ¿qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Acaso no se acuerdan lo que Él mismo les predicó? Dijeron las mujeres, sí, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? El perfume este nos salió tan caro. Lo habían comprado en el mall. Imagínense. Lo que se hubieran ahorrado si hubiesen escuchado y creído las promesas de Jesús, ¿no es así? ¿Y luego qué fue lo que sucedió? Se acordaron de las promesas del Señor y corrieron a avisarle ¿a quién? ¿Y pusimos atención a la lectura? A los discípulos de Jesús. Miren, digamos que es quizás algo normal que los que seguían a Jesús de lejos, pues pueden no acordarse de las promesas del Señor. Pero los discípulos, los que caminaron y comieron y durmieron con Él por 3 años, ¿qué dijeron? ¿Qué les pareció? Una tontería. No creyeron. Y el mero aquí, el que saltaba luego que el que decía yo, Señor, por ti doy la vida, él fue corriendo a la tumba. Pero no encontró el cuerpo, solamente las ropas, las vendas. Y dicen que se quedó pensando, ¿qué habría pasado? Pedro, el más cercano al Señor. ¿No son estas cosas lo que nos suceden a nosotros todos los días? Recibimos una promesa de parte de Dios aquí en la iglesia. Y cuando salimos allá afuera parece ser que esa promesa ya no tiene efecto. Porque perdemos la fe tan rápido. Que perdemos la seguridad de lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo seguir a Jesús de lejos que caminar con Él a su lado. Amén. Esa es otra de las frases que quiero que hablemos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. A los ángeles les sorprendió esto. Yo creo que ellos no esperaban esto. Yo creo que ellos esperaban una gran fiesta de parte de los discípulos.
Es el tercer día. Ellos se atreven a decirle a la gente, oye, ¿por qué ustedes están buscando entre los muertos al que vive? Él ya les dijo que había resucitado. ¿Saben? Muchas personas buscan entre los muertos al que vive. Recuerdo que cuando era niño visité la casa, les dije que le iba a contar algunas historias para complementar. Visité la casa de uno de mis amigos y ahí jugando a la pelota, ya saben, se nos fue el balón para dentro de uno de los cuartos de su casa. Y yo entré, me dijo, no entres ahí, y yo como quiera entré. Y había un montón de cuadros ahí, un montón de cuadros con crucifijos, con cruces y de todo ahí. Y yo agarré la pelota y me quedé curioso viendo cada uno de esos cuadros. Y él entró detrás de mí y me dijo, no deberíamos estar aquí. Le dije, ok, nada más déjame echar un vistazo aquí porque estaba tremenda la cosa, estaba lleno de cuadros ahí, de diferentes personajes. Y él me dijo, ¿quieres saber qué es esto? Sí, me dijo, mira, este te ayuda para el amor, este te ayuda para el dinero, este te ayuda para la fidelidad y un montón de cosas, ¿no? Y no voy a entrar en esos terrenos, yo no quiero que nos vayan a poner ahí en mal, ¿verdad? Ni quiero ofender absolutamente a nadie aquí. Pero me llamó la atención algo, vamos a poner un ejemplo por aquí, por decirlo así, yo sé que a lo mejor no existe. Me dijo, mira, este es Sanatotonilco, me dijo. Yo me quedé pensando y dije yo, bueno, ¿y él qué hace de especial? Dijo, no, mira, él te ayuda a que te vaya bien en la vida, por decir, no lo recuerdo muy bien. Pero me dijo, yo le dije, ¿y dónde está él? Y me dijo, bueno, él ya murió hace mucho tiempo, imagino, porque desde mi abuelo, imagínate, su abuelo tenía como 90 años. Dijo, pero si tú le hablas a él, él le habla a Dios y Dios le dice, él le habla a Jesús, Jesús le habla a Dios y Dios te responde a ti. Fíjense lo que había aprendido de parte con mi amigo que visité ese día. Muchos de nosotros hacemos eso. A lo mejor aquí ya no hay en esta iglesia, pero en otras partes puede haber, ¿verdad? En otras denominaciones hay gente que busca al que vive por medio de los muertos. ¿No es algo medio extraño? Porque yo le pediría a un vivo que le pase el mensaje a otro vivo, ¿no es así? Pero pedirle a un muerto que le hable a un vivo es algo que está fuera de sentido, ¿no es así? ¿Por qué buscamos a los vivos entre los muertos? No tiene absolutamente nada de sentido. Y le dejamos ahí para no entrar en controversias aquí, ¿verdad? Entonces, algunos de nuestros hermanos aún piensan en Jesús. Este es otro tipo ese es otro aspecto que quisiera tocar con ustedes. Algunos de nuestros hermanos aún piensan en Jesús como si estuviese en su tumba. Algunos, quizás entre nosotros, pensamos en Jesús como si Él aún estuviese en su tumba. Como las mujeres que fueron a ungir a Jesús a la tumba. Bien que creían en Él, bien que estaban llorando su muerte, pero se había llegado el tercer día y ellos no estaban ahí para celebrar, estaban ahí para ungir el cuerpo muerto, aún el tercer día. Quiere decir que no creían en la promesa, ¿no es así? Entonces, algunas veces, algunos de nosotros piensan en Jesús como si estuviera muerto, como si estuviese en la tumba. Miren, en una ocasión, recuerdo que estábamos en una reunión y vamos a ver si no es cierto, miren. Estaba uno de los invitados con un crucifijo bien bonito, por cierto, bien bonito, lo traía colgado aquí. Yo cuando lo vi me gustó, el crucifijo se veía bien, bien bonito, bien chulo, como decimos allá en Monterrey. Yo me quedé viendo y le dije, wow, qué bonita joya traes ahí. Y él pensó que a lo mejor yo quería entrar en controversia porque no es un hermano cristiano, es un hermano separado, ¿verdad? En otra denominación. Y me dijo, ¿tú sabes por qué llevo esto aquí? Y quería, ya saben, y dije, ya sé por dónde viene. Y le dije, no, vamos a seguir comiendo. Dijo, no, ¿sabes por qué traigo esto aquí? Y me dijo, porque esto me recuerda a mí que un día Jesús dio su vida por mí y gracias a esto que traigo aquí colgado, yo puedo recordar el sacrificio que Él hizo por mí. Me quedé y le dije, wow, qué hermosa respuesta. Le dije, bueno, tu joya está bien bonita y ahora la respuesta que me das, qué bonito, qué hermoso, ¿no? Dice, ¿y tú? ¿Tú tienes uno? Y yo le dije, no, fíjate que yo no llevo uno. Para mí,
cada mañana al despertar y abrir mis ojos, cada vez que me doy cuenta que aún respiro, en cada momento de mi vida al caminar, me doy cuenta y me acuerdo del sacrificio que Jesús hizo conmigo. ¿Sabes? Yo no dije esto para tratar de opacar su hermosa respuesta. Dije esto para que él supiera que hay algo más profundo, una fe más profunda de la que él profesaba, porque ellos recuerdan a Jesús como si aún estuviese en su tumba. Algunos recuerdan a sus seres queridos que fallecieron a través de una fotografía en su cartera, ¿no es así? Recuerdan cuando eran pequeños que abrían los roperos viejos que tenían antes los papás, ¿no? Y había fotos ahí. Y cada vez que tú querías recordar al abuelo o la abuela, pues abrías el ropero y lo sacabas, ¿no es así? Esto es lo que hacen las personas que piensan que Jesús aún está dentro de su tumba. Son las personas que no caminan con Jesús. Son las personas que siguen a Jesús. Se los digo en un ejemplo más práctico. Son personas que viven como si Jesús no existiera. Y cada vez que tienen necesidad, corren al ropero y lo abren para sacar la foto de Jesús y recordarlo. Qué lástima que no creas que Jesús vive. Qué lástima que no creas que Jesús camina a tu par. Porque si creyeras realmente que Jesús vive y que está a tu lado, no depositarías tu fe en cosas materiales. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Amén. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Esas son las personas que buscan a Jesús o que recuerdan a Jesús como si estuviese muerto. También buscan a Jesús en los lugares equivocados. Si ustedes pueden recordar, bueno, yo no sé, yo no soy de cuna cristiana, no soy cristiano de segunda o tercera generación. Yo me hice cristiano aquí, bendito sea Dios, hace ya muchos años aquí en la ciudad de Austin. En esta congregación me vio nacer espiritualmente. Pero yo tenía un trasfondo en otra religión, y no lo menciono porque no me gusta entrar en controversias, ni quiero que nadie me vaya a esperar allá afuera, ni que me vayan a postear por ahí algo, ¿verdad?, en mi página de Facebook. No soy de las personas que se enfrascan en una discusión. Soy de las personas que creen que Jesucristo se confiesa, pero no se discute, ¿verdad? No perdemos el tiempo en eso. Pero bueno, yo recuerdo, les digo, para complementar esto que puse aquí, de que las personas buscan a Jesús en lugares equivocados. Yo recuerdo que cuando era niño, me acuerdo que ¿cuántos saben lo que significa la palabra allá en México, en una de las religiones más grandes del mundo entero, de las procesiones? ¿Cuántos saben de eso? ¿Sí saben? Cuando hacen lo que es la dramatización de Jesús, pero lo hacen realmente por toda la calle, ¿no? Como lo que hicimos aquí el día de la Semana Santa, ¿recuerdan? Pero ellos lo hacen en la calle, ¿no? No tiene nada que ver, eso es algo muy bonito, no estoy criticando nada de eso. Pero recuerdo que las personas buscan a Jesús en lugares equivocados. Miren, recuerdo que estaba yo como unos 6, 7 añitos y yo tenía un miedo a eso, porque recuerdo que iban los soldados con un tambor haciendo esto, pum, pum, pum. Y escogían también año tras año a una señora que iba gritando alaridos todo el camino con una bocina de esas. ¿Se acuerdan de esas bocinas que traían los de que venden frutas allá en México? ¿Sí? Y esta señora todo el camino iba, les voy a decir el alarido nomás para que vean cómo me sentía. Yo me escondía debajo de la cama, porque la señora bueno, de por sí uno sentía bien feo, ¿verdad? Cuando iban latigando ahí el que representaba a Jesús y todo eso, y luego el ruido del tambor. Y luego esta señora que con el micrófono a todo volumen, en una bocina de esas que se escuchan en toda la colonia, gritaba, perdónalo, Dios mío. Hombre, a mí yo temblaba.
Y yo me escondía, y ese día me dolía mucho la muela a mí bastante, miren. Y yo me escondía y recuerdo que yo le había dicho a mi mamá, y ahí por ahí anda doña Victoria, ¿dónde está doña Victoria? Por allá está doña Victoria, viene de Monterrey a visitar acá a su hijo. Que mi madre, ni modo madre, tuve que exponer aquí, mi madre no sabía dónde buscar a Jesús para que me ayudara con dolor de muela, ¿no? Y me agarra y me dice, vente para que se te quite el dolor de muela. Yo no quería ir ahí, imagínense. Yo estaba escondido y mi mamá me estira y ahí vamos detrás de la procesión. Hombre, hermano. Y yo escuchando a la señora que cada rato le decía, ay, perdón. No, un temor. Bueno, 3, 4 cuadras yo iba así, mire, sudando y en lágrimas, y mi mamá me dice, ¿ya se te quitó? Yo decía, sí, ya se me quitó, vamos a la casa. Las personas buscan a Jesús en lugares equivocados. ¿Qué están buscando Jesús ahí? Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No busquemos al Señor en lugares equivocados. Yo sé que la ignorancia nos puede hacer tantas cosas, pero gracias a Dios que cada uno de nosotros tiene el suficiente intelecto para pensar y atar cabos. Porque yo hablo a ustedes al intelecto. Ahorita hablo a su intelecto de cada uno de ustedes y ustedes están razonando y atando cabos. Pero el que baja una verdad a su corazón es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le hace a usted ver cuando lo que se habla aquí es verdad o no. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Verdad que sí? ¿No es así? Nosotros podemos hacer realidad el caminar con Jesús cuando creamos que realmente Jesús resucitó. Miren, el sello de nuestra fe como cristianos es que Jesús resucitó. Si nosotros no creemos que Jesús vive, no hay fe, no hay cristiandad y no tiene sentido de que estemos aquí reunidos. Cristo vive, como me está viendo usted aquí, parado, hablando con cada uno de ustedes. Cristo vive y Él está aquí entre nosotros en este mismo instante. Amén, amén. Donde 2 o 3 se congregan, dijo el Señor, ahí estaré yo en medio de ellos. Siéntalo a su lado, siéntalo, porque en este momento el Señor está a su lado. Amén. También quisiera hacer notorio esta frase. A los discípulos el relato les pareció una tontería. ¿A quién? A los discípulos. No entiendo. ¿Ustedes entienden? A los que caminaron con Él, a los que ellos también, fíjense, a los que les fue entregado también el poder de echar fuera demonios, imponer las manos y sanar enfermos, los que vieron a Jesús dar vista a los ciegos, los que vieron a Jesús sanar inválidos, reconstruir ojos. Ahora les parece que lo que les dijo Jesús una noche antes, una tontería. El Señor ha resucitado y todo. Están locos. Es una tontería. De cualquiera lo podemos esperar, pero de los discípulos, ahora vamos a hacer esto para nosotros. De cualquiera, hermanos, lo podemos esperar allá afuera, pero de nosotros, pero entre nosotros. Cristo vive, hermanos. Cristo vive, ¿no es así? Fíjense, somos tan incrédulos que nos hacen siempre falta pruebas para poder creer. El mismo discípulo Tomás, en el Evangelio de Juan capítulo 20, el versículo 25,
les dijo así a los discípulos cuando ellos le dijeron: Tomás, ¿qué crees? Teníamos que contarte algo. Fíjate que el Señor ha resucitado. Yo creo que ellos esperaban que Tomás iba a pegar un brinco. Bueno, yo no sé dónde andaría Tomás, oye. Yo pienso que a lo mejor Tomás se había ido por ahí al H-E-B o no sé, cuando el Señor se les apareció a todos. Y luego llega Tomás y le dice: Tomás, te tenemos una sorpresa, el Señor resucitó. Y le hace Tomás: oh, good. Se pasó, entró, comenzó a guisar. Tomás, el Señor resucitó. ¿Saben qué dijo Tomás? Si no viere la señal de sus clavos en sus manos y las tocare, si no meto mi mano en su costado, entonces no voy a creer. Así dijo Tomás, uno de los discípulos más cercanos del Señor. Si yo no lo veo con sus agujeros en las manos, si no las toco, si no pongo mi mano donde le entró la lanza del soldado que yo vi que lo atravesó, no creo. Si no toco, si no veo, si no toco, si no huelo, no creo. Y que el Señor se le va apareciendo a Tomasito aquí. Ándale, papá. Y Tomasito: ay, Señor, no, espérate, ¿qué decías? No, Señor, fíjate que no, hombre, era pura guasa, como decimos en Monterrey. No, Señor, ¿qué dijo usted? Tócale aquí. No le estoy diciendo cosas, mentiras, lean la Biblia, tócale aquí. Mete tu mano en mi costado. Señor, ahora sé que tú, porque me viste y tocaste, creíste, Tomás. Y ahí fue donde les dijo: bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Para muchos es necesario ver y tocar y oler para poder creer. Esa no es fe que le agrade a Dios. Hay iglesias, les digo otra vez, no voy a meterme en líos. Hay iglesias que practican mucho esta doctrina, que le dan a la gente el gusto de poder ver, tocar y oler. Es que yo no voy mucho a tu iglesia. ¿Por qué no? Porque no, perdón, no me gusta mucho tu iglesia. ¿Por qué no? No, es que hay como que, no sé, no hay originalidad. Allá donde yo voy, ahí anda el Espíritu de Dios. ¿Cómo te das cuenta? No, pues llueve brillantina o llueven brillantes del cielo. Se va uno todo lleno de pedacitos de oro. ¿Ustedes creen que les estoy mintiendo? ¿Lo han escuchado esto? Allá abajo está una mujer con una bolsita de esa de sprinkles y de brillantina echándosela al aire acondicionado y se esparce en toda la iglesia. No tengo miedo de estar diciendo esto en público, porque esa no es la iglesia de Dios. Ustedes, todos ustedes que están aquí, ustedes no necesitan que Dios les muestre una señal para que ustedes crean. Cada vez que les digo aquí que Jesús vive, ustedes gritan amén. ¿Sabe qué significa amén? Así sea, así es. No necesitamos ver para poder creer. No es que allá yo puedo ver que el Espíritu se mueve. ¿Por qué lo ves que el Espíritu se mueve? Por ahí salió uno que hace que los hermanos se levanten con las manos así, y también les da vueltas con el dedo. Y todo esto le gusta a la gente. Y se repletan las iglesias. ¿Saben por qué? Porque les gusta ver para poder creer. ¿Sabe de qué manera vemos nosotros aquí en esta iglesia el poder del Espíritu de Dios? Cuando vemos que un drogadicto deja las drogas. Cuando vemos que un alcohólico deja de ser alcohólico y se convierte en un predicador. Cuando vemos que una pareja se restaura. Cuando vemos que un pandillero se deja sus manías y se agrega a la sociedad. Cuando vemos que los hijos dejan las pandillas y las drogas para ser hombres y mujeres de bien. Cuando vemos que las personas se multiplican espiritualmente y no dejan de predicar al Cristo que les liberó. Ahí es donde vemos nosotros el poder magnífico del Espíritu Santo. No es así, hermanos. Ese es el poder de Dios.
Así es que nosotros no seguimos las señales. Nosotros no creemos, no creemos solamente por vista. Nosotros creemos por fe. Vayamos a la escritura. Lucas capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras. ¿Era un qué? Un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien había de redimirnos. Abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Dos de los seguidores de Jesús van caminando de Jerusalén a una aldea llamada Emaús. Dice que a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y mientras ellos caminan, llevan una conversación. Y la escritura describe muy bien que van diciendo: ay, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que no era, ¿verdad? Bueno, o sea, a lo mejor si fuera, o tú cómo ves, ¿no? Pues hoy es el 3er día y no ha resucitado. Oye, no, si no se salvó él, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Vámonos para el rancho, porque ellos eran de allá del rancho de Emaús. Estaban viviendo en Jerusalén, ya tenían ahí su ministerio y todo, pero decidieron regresar, o decidieron comenzar un nuevo futuro en otra parte diferente de donde vivían. En el camino iban diciendo: bueno, pues, oye, pero yo lo vi darle vista a este ciego, ¿recuerdas? Dijo: sí, yo también, yo recuerdo haberlo visto sanar a un inválido. Yo recuerdo, oye, cuando sanó a los endemoniados eso y al leproso, ¿te acuerdas? Sí, pero no pudo bajar de la cruz. Y mira, hoy es el 3er día y no ha resucitado. ¿Qué quieres? Wow, dice la Biblia que sus ojos estaban velados, que ellos básicamente, sus ojos estaban ciegos, no podían ver lo que tenían enfrente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué piensan ustedes que ellos no reconocieron a Jesús? Porque si ustedes recuerdan la historia que les acabo de leer, mientras ellos caminan y van hablando, se les sale de afuera del camino un personaje y se les acerca, y es el mismísimo Jesús resucitado. Ahora yo quiero que vean esto, que Jesús no se disfrazó de absolutamente nada, si no la escritura lo hubiese dicho. Lo que pasa es que venía bien bañado, bien cambiadito, peinado, se había puesto su gelecito y todo, ¿no? A lo mejor se hizo la barba acá bien bonita como la de mi hermano Omar, ¿no? Omar, allá está atrás. Pues ellos la última vez que lo vieron desfigurado, ensangrentado, con las costillas y las vísceras de fuera, gritando con aquellos alaridos de dolor. Y al verlo así tan bañado y cambiado, pues no lo reconocieron. Eso habrá sido. O habrá sido que ellos jamás caminaron a un lado de Jesús para poderlo ver tal y cual era. Habrá sido que solamente lo seguían de lejos. Habrá sido que en vez de servirle, en vez de pasar tiempo con Él, de lunes a sábado, solamente se conformaban con un domingo de iglesia. Habrá sido eso.
Habrá sido que la única vez donde escuchaban la palabra Jesús es en la iglesia y allá afuera la hacían a un lado. Habrá sido eso. Que por eso cuando lo tuvieron en un lado no lo reconocieron. En un lado está Jerusalén, representando la fe y las promesas. Y acá hay una nueva opción. Algo que sucedió en Jerusalén los decepcionó. Ustedes escucharon la charla de ellos dos. A lo mejor ni era. Y ahora están buscando una nueva opción. Parecía una buena iglesia. Sí, pero ¿qué quieres? No nos ayudaron ahí. Yo pienso que el Espíritu de Dios no está ahí. Mejor vámonos a aquella que está allá. Vamos a probar. A lo mejor en aquella nos va mejor. Si no reconociste a Jesús en esta iglesia, mucho menos la vas a reconocer en aquella. Porque Jesús, nuestro Dios grande y poderoso, no habita en templos hechos por manos humanas. El rey Salomón acabó de construir aquella gran casa para Dios. Oró y el Señor le respondió y le dijo: he escuchado tu oración. De ahora en adelante mis oídos estarán puestos en este lugar a las oraciones de mi pueblo. Mis oídos y mis ojos estarán puestos en este lugar. Pero no dijo: voy a vivir yo aquí. Y el mismísimo Salomón en el Espíritu dice: ni los cielos ni la tierra te pueden contener, mucho menos este lugar. Entonces nosotros los cristianos no tenemos que pensar que Jesucristo solamente vive aquí y que cuando nos vamos se queda aquí. Nosotros debemos pensar que si el Señor no le interesa habitar ni quiere habitar en templos hechos por manos humanas, debemos creer con todo el corazón lo que dijo Ezequiel en el Espíritu aquel día cuando dijo: yo les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y serán ellos por pueblo, mi pueblo, y yo seré su Dios. Dijo nuestro Señor Jesucristo: lo que yo te pido, Señor, es que nosotros, ellos y yo seamos uno como tú y yo somos uno. Eso es lo que necesito yo. Así es que vayamos rápidamente a Lucas 24, versículo 22, leemos al 26. Qué tardos de corazón para creer lo que está escrito en la Biblia, dijeron, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el principio. Lucas 24, 22. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles a quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Y luego les contestó: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que ha dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Miren lo que dice el Señor: qué tardos de corazón para creer lo que está escrito en la Biblia. Porque las mujeres fueron a decirle: hey, ángeles nos han dicho que Jesús resucitó. Vimos la ropa, vimos todo ahí. Resucitó, es el tercer día. ¿Qué más prueba quieren aquí? Pero no creyeron a las mujeres. Y el mismísimo Jesús caminando con ellos, no lo conocen, no lo reconocen. Y les dice: ¿acaso no recuerdan todo lo que está escrito en la Biblia? ¿Acaso no vieron todo lo que había de suceder? Iglesia, yo sé que ustedes tienen las promesas de Dios, todos las tenemos.
Y cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, que no tenemos para la renta, que no tenemos para el pago, que nos visitó la enfermedad, que estamos en el hospital desahuciados, cuando tenemos todos esos problemas, ¿por qué decimos: yo creí que Dios me iba a ayudar, como estos dos? Y el Señor contesta: qué tardos de corazón para creer lo que en la Biblia está escrito. Se los dije muchas veces, nadie dijo que iba a ser perfecto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. No íbamos a tener una vida sin problemas. Mientras estemos en esta tierra va a haber broncas, va a haber problemas, va a haber dificultades. Pero he aquí la diferencia. Los mismos problemas que ibas a tener sin Cristo, ahora los tienes, pero de la mano de Cristo. Y esa es una gran diferencia. ¿No es así? Sucedió esto en el versículo 24, en el versículo 27. Sucedió que comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Cuando Jesús les leyó lo que decían los profetas y toda la Biblia acerca de él, ellos comenzaron a interesarse más. Si has estado caminando lejos de Jesús, si has estado siguiendo lejos a Jesús y no tienes esa fe prometedora que tiene alguien que camina a la par del Señor, te invito a que leas la Biblia todos los días, así como Jesús se las leyó a ellos, y recuerdes, porque para eso es. Te invito a que leas el récord de todas las promesas cumplidas y las que están por cumplirse. Te aseguro que cuando tú abras la Biblia, tu memoria va a ser refrescada y tu corazón avivado. Entonces te vas a interesar más en Jesús. Si solamente escuchas Biblia los domingos cuando vienes aquí, es por eso que tienes este tipo de situación en tu vida espiritual. Trata de leer todos los días 5 minutos en casa tu Biblia. Es la manera en que tú compartes con Dios. Es la manera en que tú comienzas a adquirir esa fe prometedora, esa fe de resurrección. Cuando Jesús les leyó la Biblia a ellos lo invitaron a quedarse. Noten que Jesús hace como que Él sigue, como que se va. Pero ellos le dicen: quédate. Aún no están seguros, pero como que se han interesado. ¿Saben por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que lea y escuche palabra de Dios. Cuando ellos se interesaron, lo invitaron a pasar. Luego, estando ellos a la mesa, en el versículo 30, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros, mientras nos abría las escrituras en el camino? Al instante se pusieron de pie y regresaron a donde habían salido, a Jerusalén. Ya salieron de su escondite y hallaron allá a los otros 11 y a los que estaban reunidos con ellos, y les dijeron: es cierto, el Señor ha resucitado. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Quiero que vean esta imagen. Cintia, ¿puedes ponerla, por favor? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo.
y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. La exposición de las palabras en el camino de Emaús con estos dos personajes produjo fe y ganas de seguir escuchándolo. Pero fue la invitación que le hicieron a Jesús para entrar a su casa lo que permitió que cenaran juntos y partieran y compartieran el pan. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice esto que yo considero que Dios te dice hoy en día. Que yo considero que Dios me dice que te diga hoy en día. Si has estado tú buscando o siguiendo a Jesús de lejos, sin comprometerte, el Señor me dice que te diga que es hora de caminar a su lado. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice así, exactamente lo que pasó aquí. He aquí que yo estoy a la puerta y toco y llamo. Si alguno me está oyendo ahorita, dice el Señor, y me abre la puerta, voy a entrar en ti y voy a cenar contigo y tú conmigo, dice el Señor. No es lo mismo seguir a un Dios imaginario. No es lo mismo seguir a un Dios imaginario en una fotografía, en una estampa, en un crucifijo en la pared, que caminar con Jesús cada día. No es lo mismo. Hoy quiero hacer dos llamados diferentes para valientes aquí en el altar. Yo sé que lo hacemos cada domingo, pero hoy es especial, como cada domingo es especial. Quiero hacer una invitación
para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que no lo han hecho antes. Te aseguro que tu decisión, cualquiera de los que estén aquí, que estén pensando, ese soy yo, tu decisión que hoy hagas es la más importante de toda tu vida. Tu nombre será escrito en el libro de la vida. El día que partas, estarás cenando con Jesús allá en el cielo. La segunda invitación, el segundo llamado que quiero hacer es a los cristianos que han estado siguiendo a Jesús de lejos. Quiero hacer un llamado a ellos que se acerquen a caminar con Dios, a caminar con Jesús todos los días. Pongámonos de pie. Y si Dios habló a alguno de los que están aquí, yo sé que es bien difícil. Y si Dios habló en cualquiera de estos dos llamados, le invito. Es más, yo no lo invito. Te invita a Jesús. Muchas gracias por haber mirado este mensaje. Sé que Dios tiene grandes planes para tu vida, para tu familia. Queremos orar por ti, queremos que nos llames, nos visites. Estamos para servirte. Recuerda que Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios te ama y nosotros también estamos aquí para bendecir tu vida. Muchas gracias. Te esperamos en alguna de nuestras reuniones el domingo o el miércoles. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.